Si eres un hijo de Dios, tienes que entender esto. El mundo no te va a entender. Si el mundo no te entiende y te sientes que las conversaciones del mundo no tienen sentido porque de verdad eres un hijo de Dios y has conectado con nuestro Padre Celestial, quédate hasta el final y no te voy a vender nada. Simplemente te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para poder estar en el mundo. Porque recuerda, Jesús quiere que estemos en el mundo. Quiere que sepamos que no somos de este mundo, pero que estemos en el mundo. Y que acerquemos a la gente que está en este mundo, que no sabe que no es de este mundo, que tiene un alma, que tiene un espíritu, que lo acerquemos a la luz. Porque el mundo es oscuridad, el mundo no es amor y el mundo es oscuridad. Y tenemos que acercar a la gente a la luz. ¿Qué es lo que sucede? Los hijos de Dios estamos fuera del mundo. No tiene sentido las conversaciones, lo que habla la gente, que están en el hacer, en el tener. Y nosotros estamos en lo profundo, estamos en Dios, comprendemos muchísimo más y no nos fijamos con los ojos físicos, nos fijamos con los ojos de la mente, que es la fe, que es el corazón. ¿Y qué sucede? Que cuando tú estás con Dios de verdad en tu espíritu, el mundo no tiene sentido, pero estamos en el mundo. Entonces no podemos estar 100% celestial y que nos vean como que sean muy profundos, como bichos raros. No, simplemente tenemos que dar luz, pero no nos podemos mantener el 100% celestial, el 100% profundos, comprensivos. Sí, 80% del día sí, pero ¿qué sucede? Yo cuando conecté con Dios, conecté muchísimo, tenía 5 empresas, tuve un accidente de un mes en coma 5 operaciones, de todo, Él me encontró, me eligió y me lo quito todo. Dios te hace en 3 meses lo que tú no haces en 7 años, me lo quito todo. Empresas, dinero, personas, todo, todo. Entonces empecé a vivir a su voluntad, lo entendí. Y el mundo ya no tenía sentido para mí, las conversaciones que tenía con gente, ex amigos, gente de mi ciudad, no tenía sentido. ¿Por qué? Porque Él me había elevado esa conciencia y había entendido muchísimo más que lo que veo físico es una creación de lo que hay dentro, como es dentro es fuera. Tu mundo interior se manifiesta en tu mundo exterior, como es arriba es abajo y como el cielo en la tierra. Entonces dejé de todo, dejé de ser yo porque estaba en el ego, vivía para aparentar y no para ser, que es lo que el mundo enseña, vivir de puertas para afuera y no de puertas para adentro. De puertas para afuera era el rey, pero de puertas para adentro era el más vacío. Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a dar luz, empecé a ayudar a la gente sin que me paguen nada. Tengo mi coaching, pero yo lo hago porque me sale, porque es mi espíritu, es mi alma, Él me ha encontrado, lo hago sin querer, queriendo. Y cuando estás comprensivo, puedes ver el autosabotaje, la autolimitación, puedes ver todo en la gente, ves mucho más allá, por eso das luz, das amor, que el mundo es oscuridad y das luz. Pero ¿qué pasa? Que a veces, a mí me pasó, nos vamos mucho espiritual, nos vamos muy celestial y tú sí que te entiendes y ves la raíz, ves de dónde vienen todos los problemas, ves la causa, pero el mundo no te entiende, porque no están en ese nivel de conciencia. Entonces, durante el día, ¿vale? A mí me pasaba hasta con mi mujer, yo le decía, no quiero bromas, no quiero nada, quiero estar centrado porque con las bromas tú sigues la broma y vuelves al mundo. Entonces ya de la frecuencia espiritual hay 2 frecuencias, que es como la emisora de una radio. Tú puedes la emisora que la sintonizas con una emisora de radio y escuchas esa música. Pues es lo mismo, tus pensamientos y tu frecuencia, que tú atraes lo que eres y lo que vibras, es la emisora. Si puedes la emisora espiritual, que es la celestial, que es la de Dios, te elevas, es pensamiento espiritual, es lo más rápido. Ahí es cuando materializas y manifiestas todo. Pero cuando te vas a la broma, te metes en el mundo, sigues la broma, no pones conciencia y no la paras, la frecuencia se te gira y vuelves a la frecuencia mundana, a la frecuencia del mundo, que es frecuencia muy baja, es frecuencia muy lenta, es miedo y el miedo es frecuencia muy lenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo estaba siempre en frecuencia espiritual, veía la comprensión, donde iba gimnasio, clientes, trabajadores, pero cuando hacían broma, yo seguía la broma y ¿qué me pasaba? Que de esa frecuencia espiritual, que es la más elevada, es el amor y la luz,
yo digo, yo quiero estar ahí. Cuando estoy en el mundo, que me bajo esa frecuencia, cambio esa frecuencia, no quiero estar ahí. Hago todo el trabajo para volver ahí. ¿Y cómo lo hago? Doy, sirvo, doy. Entonces, cuando vosotros estéis aquí y el mundo os haga bromas, tú sigues, ¿qué es lo que sucede? Que yo estaba aquí, me hacían bromas, seguía y entraba en el mundo. Y cuando entras, tienes que hacer un trabajo para volver a salir. Entonces, cuando entraba en el mundo, yo me quedaba ahí. Entonces, volvía a ser el personaje que había sido, que es el personaje del ego, que no existe, es un personaje. Uriol no existe, Uriol murió el 8 de octubre de 2023. Yo me quito de la ecuación, no existo. Y vuelvo ahí y entonces nada tiene sentido. Entro en conversaciones, sí, el móvil no sé qué, sí, hace buen tiempo, hostia, pues sí, pues ponte una chaqueta. Cosas sin sentido, ¿ok? ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Vale, vosotros para manteneros en la frecuencia de Dios, en la frecuencia espiritual, tenéis que estar 80% con Él, en los cielos, con la visión, con el foco, con ese amor, con esa luz, y 20% del día en amor, pero con broma, con alegría, siendo vosotros mismos, pero un 20%. No puede ser que estéis 80% en broma, que eso estar en el mundo, y 20% con Dios celestial, porque no encontrarás la profundidad, la visión, el propósito, no encontrarás nada, cero. Entonces, 80% es que estar con la profundidad, con la visión, y el 20% de broma, obviamente. Jesús era el que más bromas hacía, porque era el Hijo de Dios, que es puro amor, y en el puro amor hay alegría, hay felicidad, hay broma, hay todo lo bueno desde el amor, pero no se quedaba ahí. Él te hacía una broma y poco más, pero estaba siempre en profundidad y siempre daba luz. Entonces, tenemos que estar ahí y el 20% estamos siendo nuestro niño interior, el amor puro, alegría, fe. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Ok? Que eso no significa que la gente confunde. El otro día un alumno me dijo, hermano, ¿cómo puede pasar que como estoy tan conectado con Dios, estoy muy serio, he perdido ese niño, esa alegría, ese niño? Estoy en la seriedad y nada encuentro sentido, y encuentro que tiene que ser un punto intermedio. Y cuando hoy he enviado un audio por el coaching mío de mis alumnos del reto que tengo 30 días, que es un vídeo mío paso a paso exacto de la filosofía mía de vida para que tú encuentres a Dios, vivas su voluntad, hábitos, autodominio, carácter, identidad, dinero, todo. Entonces digo, voy a hacer un vídeo para YouTube. ¿Y qué significa? Que aunque estemos 80% celestial, 80% con Dios profundo, que el mundo no tiene sentido, cuando hablemos con la gente, nos digan cosas, nos hagan una broma, nosotros podemos hacer bromas, obviamente, 100% es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Aunque ¿cuál es la diferencia? Que no nos quedamos ahí. Ponemos conciencia, nos hacen esa broma, hacemos la broma y salimos. No nos quedamos ahí, porque si te quedas ahí 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos con esa broma y te cambia la frecuencia, te cambia la vibración. De tu vibración, que tú atraes lo que eres y lo que vibras, tú lo que tienes en tu vida es por lo que tú eres y por lo que tú vibras, qué sintonía tienes y qué vibración emites al mundo. Cuando tú estás en la frecuencia más elevada, más rápida, espiritual, y vuelves al mundo porque te hacen una broma o una conversación o tú haces una broma y te quedas ahí, la frecuencia la sintonizas en el mundo. Y entonces ya bajas toda tu vibración, bajas tus pensamientos, bajas tu amor, bajas tu luz, bajas tu plenitud, bajas todo. ¿Y qué sucede? Que para volver ahí tienes que hacer un trabajo. Seguramente ese día ya no vayas a entrar en esa frecuencia para cumplir tu propósito divino que Dios tiene para ti. No lo hagas, porque has dejado entrar ahí. Entonces, el secreto, o sea, la magia, la fe, está en: ¿podemos hacer broma cuando estamos 80% con Dios, profundos, comprensivos, dando luz? Sí, pero ponemos conciencia, no nos quedamos ahí. Hacemos la broma, nos reímos, salimos. No dejamos ni más de 20 segundos, 20 segundos, vuelvo a estar con mi Padre Celestial, punto. Ese es el secreto, chicos, chicas, es el secreto. Y luego tenéis que tener un 20%, puedes hacer broma, puedes hablar de cualquier cosa, puedes ver una serie, puedes
lo que sea, entras en el mundo. Porque recordad, Jesús quiere que sepamos que no somos de este mundo, pero quiere que estemos en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente que no sabe que no es de este mundo y está en el mundo, si nosotros mostramos que no somos de este mundo sin estar en el mundo, estando aquí, nos verán como gente rara, nos verán que estamos locos. Por eso los profetas los mataron a todos los profetas que enviaba Dios, que ellos hablaban a través de Dios, y Jesús, el Hijo de Dios, lo crucificaron, porque el mundo no entiende de la verdad. Entonces, si nosotros revelamos que no somos de este mundo y estamos así comprensivos, profundos, nadie nos va a entender. ¿Y qué pasará? Que no podremos acercarlos a la luz. Ahora, si sabemos, somos conscientes que no somos de este mundo, pero nos metemos en el mundo, ¿para qué? Para poder coger a la gente que está en el mundo sin saber que es un alma, que es un espíritu, que es más que un cuerpo, que el cuerpo es un estuche del alma para experimentar tu alma aquí en el mundo y tu mente, se piensan que son cuerpo y mente, los acerquemos a la luz del alma, del espíritu, que es Dios. Por eso tenemos que estar en el mundo y acercar a la oscuridad a la luz. Por eso Jesús quiere que estemos en el mundo, ¿ok? Con este vídeo realmente tenéis cómo ser un hijo de Dios. Y yo lo digo porque yo llevo 2 años desde que me encontró Dios, me eligió, un accidente de 1 mes en coma, 5 operaciones, y lo he experimentado. He estado muy celestial, he estado muchísimo celestial, he estado celestial y el mundo me ha ganado, como últimamente. He estado celestial 0 y mucho en el mundo y nada tiene sentido aquí y quieres volver a estar aquí, celestial. Lo he experimentado todo. Y os digo que no hay nada como la paz y la plenitud que estar ahí arriba. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pensad por qué la energía espiritual es la más elevada. Porque es muy rápida, es energía de amor y el amor es la fuerza más poderosa y la más desconocida por el mundo. Es la energía más elevada. Entonces, cuando estás ahí en esa comprensión, esa paz, lo único que encuentras es amor y todo es muy rápido, los pensamientos. Por eso atraes todo, te vuelves magnético, te vuelves un imán, atraes todo a tu vida. Pero cuando tú bajas esa frecuencia y te vuelves al mundo, ¿qué es lo que sucede? Que es miedo. La frecuencia que sintonizas es miedo. Y ahí los pensamientos son muy lentos. Son muy lentos, dudas, no manifiestas nada porque estás en el mundo y nunca vas a crear nada ahí. La única manera para crear lo que quieras y que puedas ser, hacer o tener, cualquier cosa que quieras ser, hacer o tener, desde el ser, desde tu espíritu, que es el amor puro de Dios, dejando su voluntad. Recuerda que no es la tuya, es su voluntad, que es la de mi Padre Celestial. ¿Ok? Este vídeo es para que sepáis, los hijos de Dios, que tenéis que estar comprensivos con Dios, pero también tenéis que estar en el mundo y tenéis que tener un poco más de Dios y un poco del mundo y tenéis que entrar en el mundo, pero no poner la conciencia ahí, que es lo que Jesús decía, abstenerse del mundo para entrar en el reino. Chicos, chicas, los que de verdad queréis encontrar a Dios, queréis saber lo que es Dios, no como el mundo enseña, que eso no es Dios, te enseñan una manera de pensar, te obligan a pensar así y te enseñan a creer en algo que no es amor, que es miedo. Si queréis saber de verdad qué es Dios, qué es estar en amor, qué es el ego que Jesús tanto hablaba, cómo destruir el ego, cómo tú poder saber cuándo hablas desde el ego y cuándo hablas desde el alma, como yo he experimentado y lo identifico, cuando yo digo algo desde el ego, hablo con alguien, da igual que no te conozca, lo digo, perdona, es ego, y le digo la frase desde mi espíritu, porque lo notas, cuando estás tan conectado y es hijo de Dios, notas el falso personaje, que es el ego, es lo que tú te has pensado que eres, o tu esencia, tu niño interior, tu amor. Y ahí es cuando tú te das cuenta que Uriol no existe, yo me quito de la ecuación, porque cuando yo estoy hablando o escucho y me identifico y Uriol lo meto en la ecuación, la cago, porque pienso en mí. Y me identifico cada cosa que dicen, relaciones, trabajo, pienso en lo que me pasó y tengo expectativas. Entonces me meto ahí. Ahora, si Uriol se quita, no hay ego, se quita desde el amor, desde esa esencia, ¿qué es lo que sucede? Que solo quiero dar, solo quiero servir, solo quiero ayudar. Y todo lo que me dices no existe, Uriol. Solo pienso cómo puedo ayudarte a ti con lo que me dices en tu vida. No existe. O sea que los que de verdad queréis conectar con Dios y entender lo que es el amor de verdad, tenéis mi coaching,
que tenéis pues el servicio, un reto que he sacado, 47 euros al mes, 30 vídeos, un paso a paso exacto de mi filosofía de vida. Y luego tenéis mi sala más elevada, que es un año entero, para convertiros en vuestra mejor versión con Dios en el centro. Y luego el 1 a 1 conmigo, que sea lo más elevado. Tú tienes que ser la fuente de lo que quieras atraer, y contra más cerca de la fuente, antes vas a ser tú la fuente para que otra gente sea la fuente. Y que otra gente sea la fuente. De eso se trata. Familia, os amo mucho, poner a Dios en el centro. Dios es solo amor, no hay temor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.